Saludos amigos y amigas televidentes, en otras palabras. Nos sentimos muy complacidos de contar en el día de hoy con la compañía del ingeniero Ramón Flores. El ingeniero Ramón Flores, ingeniero graduado en la Universidad de Stanford, ex rector del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, miembro de su cuerpo regente, fundador del Instituto Tecnológico del Cibao Oriental, ITECO. Es una gran autoridad en muchos temas, pero en esta ocasión lo hemos invitado a tratar un tema muy importante: educación superior, ciencia y tecnología en República Dominicana. Gracias, Ramón, por corresponder a nuestra invitación. Un placer, en otras palabras, para acá, tratar este tema tan importante, sí, que tú dominas. Y un tema fascinante. Fascinante, ¿no? Fascinante. Yo particularmente tengo gran identidad con los temas relacionados a educación superior, ciencia y tecnología, y mientras fui legislador de la República, los abordé de manera sostenida y sistemática, y por eso en esta ocasión quiero que hagamos un repaso, una evaluación general de la situación del sistema de educación superior, ciencia y tecnología de República Dominicana. Y que quisiéramos empezar con eso, una evaluación general de tu parte. Mira, para comenzar así, mi punto de referencia sería 1960. Es un punto de referencia importante porque ahí estamos frente a un gran cambio tecnológico en el mundo y un nuevo énfasis en la educación. Para 1960 teníamos una sola institución de educación superior, que era la Universidad de Santo Domingo. Unas pocas carreras, 3.000 estudiantes. Hoy tenemos 50 instituciones de educación superior. Tenemos 500.000 de estudiantes de educación superior. Una cantidad enorme de carreras. De hecho, hoy no hay una ciudad importante del país donde no haya un recinto universitario. Nosotros teníamos un estudiante por cada 1.000 habitantes en el 60, ahora tenemos un estudiante por cada, o 50 estudiantes por cada 1.000 habitantes. Eso no habla del cambio que se ha dado. Ese cambio va acompañado de una serie de, se da en condiciones muy precarias, es decir, el desarrollo de la educación de este último medio siglo se ha dado en condiciones precarias, políticamente muy difíciles, que ha afectado toda la visión que nosotros teníamos y toda la visión que nosotros deberíamos tener sobre el tema. Y ahí surgen ese desarrollo tan acelerado, pero al mismo tiempo en condiciones precarias, en condiciones financieras precarias, problemas políticos muy serios al interior del sistema educativo, ha creado una serie de oportunidades y una serie de problemas, de grandes problemas. Por ejemplo, todos los caminos conducen a la licenciatura. Entonces, si todos los caminos conducen a la licenciatura, yo puedo hacerme licenciado en un pueblo pequeño, en un pueblo grande, y yo tengo ahora más de 50.000 egresados por año. ¿Qué va a hacer toda esa gente? Pero al mismo tiempo, todos los caminos conducen a la licenciatura, pero los empleos no requieren licenciatura. Nosotros necesitamos construir una pirámide educativa que refleje la pirámide ocupacional. Entonces tú tienes muchos médicos, pero no tienes muchos paramédicos y enfermeras. Tú tienes ingenieros, pero no tienes técnico superior en el área de tecnología. Entonces esos son del tipo de desbalance que se nos da. Y obviamente un crecimiento tan rápido con financiamiento escaso ha generado problemas de calidad que son muy serios. Nosotros conocemos los problemas de calidad del nivel preuniversitario, porque estamos en las evaluaciones de UNESCO, en las evaluaciones de PISA, pero probablemente los problemas de calidad más serios los tenemos en educación superior. Entonces, hemos logrado un éxito en términos de cobertura, pero tenemos atrasos muy grandes en cuanto a conformar un sistema de educación superior que responda
a las necesidades de la economía dominicana y un sistema de cierta calidad. Ese es un punto nodal, un punto crítico. ¿Cómo, mediante qué criterio, qué procedimientos se pueden lograr que las necesidades de los sectores productivos sean respondidas por el sistema de educación superior, ciencia y tecnología? ¿Qué sería el método más adecuado? Si restringir la libertad de elección de las carreras, si establecer exámenes de ingreso a las carreras, al ejercicio profesional. ¿Cuáles serían los métodos que, en función de las experiencias de otros países, podrían aplicar en el caso de República Dominicana? Primero, todo el mundo tiene aquí acceso a una carrera de licenciatura. Déjame darte un dato adicional. En República Dominicana terminan las pruebas nacionales como 140,000 estudiantes, 140,000 bachilleres. Todos los años. ¿Y cuántos tú crees que ingresan a la universidad? Dame un dato. No tengo ahora la cifra, pero... En el 16, 130,000. Sí. Eso quiere decir que... Sí sé que la deserción es muy alta. O la pero carrera inacabada. No, la cantidad de bachilleres que comienza la universidad es muy grande. Sí. O sea, el nivel de absorción es extremadamente alto. Más de la mitad no termina la carrera. Exacto. Y si más de la mitad no termina la carrera, posiblemente los que estén terminando la carrera sean los grupos de mejores ingresos que van a educación superior. Ya hay un problema de equidad. Sí. Pero hay un desperdicio enorme en el sistema. Pero eso que termina mal preparado. Entonces, el problema es cómo estructurar un sistema educativo que vaya dando respuesta a esa escalera. Es decir, necesitamos técnicos de nivel medio, necesitamos técnicos de nivel superior, necesitamos licenciados, necesitamos posgrado, pero toda la estructura, y es interesante ver, toda la estructura conduce a la licenciatura. Y de ahí pero es interesante señalar que nosotros comenzamos nuestro sistema de educación por la universidad. O sea, una deformación que viene de lejos. Cuando aquí se crea la universidad, aquí no habían escuelas, intermedias, no había nada. Técnicas vocacionales. Entonces, es más la universidad del imperio, sí. y esa estructura de que entro a la universidad a tomar licenciatura no se ha podido romper. Ramón, ¿tú crees que es posible? Porque es algo que yo lo he planteado varias veces y lo he hablado con gente del sistema educativo, de los institutos superiores, que se busque una fórmula intermedia para que los estudiantes que han cursado, vamos a decir, la mitad de las carreras de licenciatura puedan obtener ya un rango técnico. Sí, reconformar la currícula para que ese tiempo que dedica un joven que se ingresó a la universidad, que no puede terminar la licenciatura, no sea un tiempo perdido. Que sea una persona que salga por lo menos con una calificación que le permita hacer carreras técnicas en lo que puede eventualmente en el futuro completar su carrera. Esa podría ser una fórmula. Lo que ocurre es lo siguiente, sí. La carrera técnica superior es una carrera profesional, tiene una lógica profesional. Cuando tú coges una licenciatura y la partes por mitad, que es lo que hemos hecho, que es lo que en muchos casos llamamos la carrera técnica superior aquí, el tipo se queda en el aire, el tipo no tiene la formación profesional para un ejercicio. Entonces, hay experiencia interesante. Hay experiencias interesantes que se han ido desarrollando. Por ejemplo, en Montreal todo el bachillerato es de 11 años. Entonces hay 2 años o 3 años que ellos le llaman el colegio de estudios profesionales, que todo el mundo tiene que pasar por ahí. Entonces la universidad de 3 años, en lugar de 4, sí, como lo es en otra provincia. Todo el mundo pasa por ahí. Un grupo muy grande termina ahí, otro grupo sigue la universidad. En Estados Unidos ahora mismo los colegios comunitarios
El común representan sí. más de la mitad de los estudiantes de educación superior. Porque, y todavía sí, Estados Unidos comienza a tener exceso de profesionales de licenciatura y más, y escasez de esos profesionales en el nivel técnico superior. Una pregunta obligada, ya que estamos hablando de necesidad del sector productivo y oferta de profesionales. Hace muchos años, bajo el patrocinio de Alemania, se intentó implantar en República Dominicana el sistema dual, trabajo-estudio. Lamentablemente, parece que ha tenido muchas complicaciones y muchos obstáculos. Pero parece ser que también ha sido, en el caso alemán fue un éxito y en otros países ha tenido muy buenos resultados. ¿Qué posibilidades hay de retomar el tema del esquema trabajo-estudio? Y también, aprovecho, calificar ya en términos profesionales la experiencia laboral, porque hay gente que probablemente no tiene título, pero han tenido una experiencia dilatada en el manejo de determinadas materias. Y sé, por ejemplo, que en Francia hay toda una carrera orientada, toda una corriente orientada a titular la experiencia, complementándolo con formación técnico profesional. La cuestión está, tú estás planteando un tema que tiene que ver con la organización global del sistema, que es un tema que nunca queremos discutir. ¿Cómo vamos a organizar el sistema educativo para que responda a las necesidades del país? Nosotros tenemos un sistema de educación superior que con muchísimas instituciones, cada uno operando con sus recursos y con su visión, pero nosotros no tenemos una visión de conjunto del sistema. Entonces, como la licenciatura, como el sistema está abierto, es tan abierto, y la licenciatura es la meta, todo esquema que no conduzca a la licenciatura pierde valor. En Alemania uno se encuentra con familias que te dicen, yo soy un técnico minero, y mi padre fue un técnico minero, y mi abuelo fue un técnico cervecero. Un técnico cervecero. Aquí te dice, mi papá fue agricultor, pero yo soy abogado. Es decir, la universidad para nosotros es la ruptura, no necesariamente fuera de la universidad. Nosotros no vemos muchas posibilidades de valor, y ese es uno de los grandes problemas que tiene que enfrentar el sistema. Es decir, una carrera técnica superior es una carrera de un valor enorme. Aún el bachillerato técnico tiene un valor enorme, pero uno se pregunta, ¿tú quieres que tu hijo se quede como técnico superior? ¿Tú estás conforme con que tu hijo sea bachiller técnico? Hay un componente de estatus. Hay un componente. Pero que tiene también una implicación laboral. Sí, pero hay un componente de estatus que es válido para todo el mundo. Es decir, nosotros vamos a crear un sistema que discrimine a los más pobres y lo envíe a la carrera técnica, o nosotros vamos a crear un sistema. Es una pregunta que es válida aquí, es válida en cualquier parte del mundo. O nosotros vamos a crear un sistema que a todo el mundo lo meta dentro de una estructura que responda a las necesidades de la economía. Porque el hijo del médico tendría que competir con otro muchacho que es el hijo del agricultor. Entonces el agricultor lo vamos a dejar a nivel técnico, y al hijo del médico lo vamos a mandar a la universidad. Es decir, son problemas de conformación del sistema que nosotros no hemos resuelto. Pero tú planteaste un tema de cómo ir orientando todo esto. Para entrar a la universidad lo único que tengo que hacer es irme a inscribir. Es decir, y en la Universidad del Estado, en principio, hay una gratuidad. Ahí hay gratuidad, pero en las otras también lo único que tengo que hacer es irme a inscribir. Entonces, tú no tienes normas que diga, bueno, si usted va a ir a la licenciatura, tiene que reunir condiciones mínimas. Entonces, ya en la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo está planteado el problema. El SEDASO. Ya está planteado, primero, poner alguna limitación en carreras que hay un exceso. En 10 carreras aquí está el grueso de los estudiantes, y
qué sé yo, tú tienes 60,000 estudiantes de educación, qué sé yo, Bueno, 50,000 de contabilidad, y tú te preguntas... Yo creo que no hay país del mundo que tenga más abogados por kilómetro cuadrado o por población que República Dominicana, entonces, lo que revela que es un país también con una propensión al litigio muy alta. Bueno, y a la contabilidad, y ahora al mercadeo. Sí, sí. Entonces tú dices, pero ahí hay un problema que tiene que ser resuelto, es decir, ¿va a ser más riguroso el ingreso a la licenciatura o no lo va a ser? ¿Va a haber una orientación hacia ciertas carreras o no lo va a hacer? Pero eso requiere una política ya global que nosotros todavía no tenemos. Vamos a hacer un alto con tu permiso y en el próximo segmento vamos a seguir abordando otras vertientes de este tema tan importante. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con el programa, en otras palabras, en compañía del ingeniero Ramón Flores, un experto, una autoridad nacional en educación superior, ciencia y tecnología. Ramón, quisiéramos hablar ahora de otras vertientes, porque el mundo que estamos viviendo, la sociedad de la información, abre enormes posibilidades para que la gente pueda formarse con mucha libertad. Y hay tecnologías que se están implantando que te permiten hacer carreras, cursos de educación superior en línea, o semipresencial o solamente en línea, y también alianzas entre universidades nacionales con universidades extranjeras y las modalidades de la doble titulación. Realmente hay una posibilidad también de autoformación. Si los autodidactas se incentivaran, el mejor escenario para la formación propia, libre, es este que estamos viviendo, porque todas las bibliotecas del mundo importantes están abiertas, online. Entonces, queríamos ver realmente cuáles son esas posibilidades. Si tú ves que tiene el mismo valor o es solamente un aporte de tipo complementario al acceso de la población a la educación superior. Lo que se está desarrollando en materia de tecnología y educación es sencillamente impresionante. Si los accesos que tenemos hoy a la información, los accesos que tenemos a la educación son enormes. Pero la formación requiere cierto rigor, cierta disciplina, que por la experiencia que se va logrando todavía no la tenemos. Es decir, yo puedo formarme mediante programas online, sobre programas no presenciales, pero
tú requieres una determinada disciplina, tú requieres un rigor, tú requieres un tiempo que poco a poco se va logrando, pero todavía estamos lejos. Hay mucho se dice de mucho hablando sobre las posibilidades, pero en términos concretos todavía tenemos grandes limitaciones. Ahora, donde se está desarrollando una cosa interesante es en las instituciones formales, aprovechando la tecnología. Es decir, uno va hoy a una gran universidad americana y cada vez hay más cursos donde el grueso del material y el tiempo se va desarrollando online. Pero tú tienes una base académica en la institución. Y obviamente van saliendo ahora una cantidad enorme de programas. Yo me inscribo a veces en Coursera, en algunos cursos. Pero Stanford tiene una línea de educación superior en línea online enorme. Enorme, pero todavía hay una sustentación en la presencia en la academia que es fundamental. Es decir, no es que yo estoy minimizando el impacto de toda la tecnología, pero donde el éxito se está obteniendo y es más visible justamente en instituciones que son más tradicionales. Tú a MIT, Stanford, Harvard, te vas a encontrar con que la cantidad de trabajo online es enorme para el estudiante que está ahí y para el estudiante que está afuera y para el estudiante que está en el... Pero hay una base. Hay un ambiente. Un ambiente. Hay un ambiente porque la universidad no es solamente el profesor. Y no es solamente ambiente, la clase. Y el tema de la competitividad entre los estudiantes. De acuerdo. Si hay una comunidad que te empuja y que parece que el hombre todavía la necesita. Ahora... Bueno, que somos seres gregarios. El efecto imitación y el efecto competencia es consustancial a la De hecho, una de las cosas que a mí me preocupa mucho en la educación superior dominicana es que el concepto de vida académica universitaria lo perdimos. Sí. Es decir, no hay recinto, dormitorio. No, la educación comienza aquí en la tarde, aún en todas las instituciones. Es decir, el muchacho trabaja o una parte trabaja. Y esa vida académica que es fundamental para el desarrollo de ciencia y tecnología, nosotros todavía nosotros la perdimos. No es que tuvimos una tradición muy fuerte, pero lo que tuvimos en los años 50, 60, 70 se ha ido perdiendo, que es un elemento fundamental. Ahora, uno de los temas, tú tratas el tema de la tecnología en la educación, y uno de los grandes temas es la educación de la tecnología. Sí. Así que podríamos trabajar mucho el tema online y toda esa cosa, pero una de las grandes preguntas es cómo vamos a trabajar el tema de la enseñanza de las ciencias y la enseñanza de la tecnología en la educación dominicana. Porque después de todo, de lo que estamos hablando cuando comienza la primera revolución industrial, es cómo tú creas la gente que pueda masificar el fenómeno. Sí. Y ese proceso no fue inmediato, tomó un tiempo, tomó 2, 3 décadas, antes que se dieran cuenta que ese sistema educativo no te servía para enfrentar los problemas de las nuevas técnicas que se estaban desarrollando. Y de hecho es el empresario el que dice, oye, vamos a cambiar esto y vamos a crear una nueva educación. Ahí comienza la educación técnica. Es un proceso largo el hecho de que la ciencia y la tecnología entrara a la escuela y que la escuela entrara a la fábrica. Y al final, ese posiblemente es el gran invento de los últimos 2 siglos. Esa entrada de la ciencia y la tecnología a la escuela y de la escuela a la fábrica. Y nosotros todavía no podemos asegurar que hemos completado el proceso. Ese problema se lo planteaba el gran sociólogo alemán Karl Mannheim, entre la contradicción entre la racionalidad sustancial y la racionalidad instrumental. Hay mucha gente que domina el instrumento, pero no tiene una idea de cuáles son los fundamentos del instrumento. Y eso produce, vamos a decir, unos vacíos, unos huecos importantes en
en la formación del recurso humano de cualquier sociedad. Un poco en la línea de lo que planteaba Ortega y Gasset cuando hablaba de la barbarie del especialismo. Pero ese es otro tema. Vamos a tratarlo en el próximo segmento. Porque ese es otro tema. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa dedicado a evaluar la situación de la educación superior, ciencia y tecnología en República Dominicana en compañía del gran experto, autoridad nacional en esta materia, el ingeniero Ramón Flores. Ramón, en el segmento anterior estábamos hablando de un fenómeno que lo describió Ortega y Gasset como la barbarie del especialismo, pero ahora eso se combina con algo que también lo plantea Humberto Eco en una de sus últimas obras, que es una especie de barbarie que surge por la sobrecarga de información. Es decir, ahora mismo en el mundo, tanto en el sistema educativo superior como abierto a todos los ciudadanos, hay más información que nunca antes. Pero la gente no sabe cuál es la información relevante, cuál es la información útil, cuál es la información, vamos a decir, vinculada más efectivamente a la realidad. Mira, primero información no es conocimiento. No. Y conocimiento no es sabiduría. Sí. Eso es importante distinguirlo. Y hay información, conocimiento y sabiduría. Y eso, cuando tú tocabas el tema de la nueva tecnología en la educación, bueno, hay la posibilidad de curso online, hay muchas posibilidades, porque hay mucha información. Nosotros hablamos de todas esas posibilidades porque hay mucha información y es fabuloso tener toda esa información. Pero convertir esa información en conocimiento es otra cosa. Sí. Ahora, el problema de la superespecialidad de que hablaba Ortega y Gasset, es un tema que era esencial en su época y es esencial ahora. La formación universitaria, lo primero que está formando ciudadanos, y está formando, entre comillas, ciudadanos cultos. Y se supone que ahí están las potenciales clases dirigentes de un país. Y está formando las élites. Gente que va a usar el conocimiento para iluminar su vida durante 50, 60, 70 años. Y ahí viene el problema de la formación general, que es hoy más relevante que lo que era en la época de Ortega. Sí. Es decir,
La sociedad de hoy no solo necesita un ingeniero que pueda calcular y que se siente en un escritorio a calcular solo. La sociedad necesita gente que tenga una visión del mundo y de las cosas. Y uno de los grandes problemas de la educación dominicana es que todos los esfuerzos de formación general que tuvimos en los años 60 y 70 se perdieron. Y nosotros hemos vuelto a una profesionalización que es ridícula. Es decir, el muchacho cree que si va a estudiar contabilidad, su curso de humanidades, de ciencias sociales, de ciencias políticas, no es relevante. Y las instituciones han ido vendiendo la idea de que eso es relleno, cuando eso es un elemento fundamental en su formación y es un elemento fundamental también en su propio desarrollo personal. Ahí hay un problema de fondo. Y ahora yo quiero volver otra vez al problema de ciencia y tecnología. Ciencia y tecnología es hoy parte de la formación general. Sí. Entonces, cuando tú trabajas con un abogado, ¿cuál es su formación científica y tecnológica? Porque él necesita una formación general que incluya ciencia y tecnología, porque él está bregando en este mundo dinamizado por ciencia y tecnología. Y el ingeniero necesita una formación general que toque las humanidades y las ciencias sociales. De lo contrario, no entiende lo que está ocurriendo. De hecho, algunas de las discusiones que nosotros tenemos hoy aquí en materia de ingeniería encuentra un gran vacío, y es que discutir ingeniería al margen de la sociedad, al margen de otras implicaciones, no tiene ningún sentido. Discutir la presa o una central hidroeléctrica o una termoeléctrica o una gran fábrica al margen de un contexto social no tiene sentido. Entonces, Ortega se señalaba un elemento que hoy es más grave, porque con los requerimientos de algunas carreras, sencillamente hemos ido eliminando toda la formación general del individuo. Y eso es crucial. De hecho, algunas de las ventajas que tienen ciertos profesionales, los abogados tienen una gran ventaja, y es que su formación profesional lo asocia a cierta formación general, que no siempre se da en otras carreras. Sí, porque la carrera del derecho te obliga y te permite incursionar en muchas ramas muy diversas. Tiene mucha versatilidad. Mucha versatilidad. Ramón, hay un tema importante. El país no está invirtiendo lo que debe invertir en educación superior. Y ya tú has descrito parte de los problemas que tenemos. Sin embargo, hay un problema que quisiéramos que tú nos arrojaras luz sobre este particular. El país sí está propiciando, fomentando becas de estudiantes que se van al exterior. Sí. Y aquí mismo está fomentando también, está invirtiendo en la formación de recursos humanos. Sin embargo, ese recurso humano, luego que se forma en carreras que no son convencionales, tiene graves problemas para insertarse en el mercado laboral localmente. Ya eso está descrito. Ahora, eso tiene un efecto, una secuela, y es que ese recurso humano, formado aquí o formado en el exterior con recursos públicos nacionales, termina en el exterior. Entonces uno, cuando pasa balance a las políticas de otros países, incentivando, por ejemplo, la migración de recursos humanos formados de países de estas latitudes, uno nota que el esfuerzo nacional no está dando resultados. Al contrario, estamos financiando recursos humanos que termina en Estados Unidos, que termina en Canadá, que termina en Europa, fundamentalmente. Incluso el presidente Trump, ahora recientemente, lo evidenció cuando hablaba del interés de Estados Unidos de atraer recursos humanos de alto nivel. De alto nivel. Eso es válido no solo para Noruega, sino la política que se está siguiendo en esos países. En realidad atraen al recurso humano de estos países, lo que genera una dinámica, vamos a decir, perversa, porque entonces estos países nunca terminan de construir un proyecto nacional fuerte, y eso agrava las crisis estructurales de todos los países de la región. Así es. Entonces, queríamos una valoración de tu parte. Nosotros tenemos un programa de becas, que es una gran cosa, que enviemos muchos jóvenes, miles de jóvenes al exterior.
El problema es que lo hizo Taiwán y lo hizo y Corea. China también. China dedica recursos enormes a enviar gente al exterior y muchos se le quedan. Sí. De hecho, los chinos, hubo un periodo que de cada 3 se le quedaban 2, que son los chinos que después se unieron a los chinos de adentro y pudieron empujar el país. Pero nosotros, el problema es que no tenemos una respuesta nacional al tema de las becas. Nosotros estamos mandando jóvenes al exterior, pero no tenemos una política para asimilarlo. Ni siquiera en el propio Estado. No, ni siquiera en el propio Estado. Entonces, ahí hay un elemento que hay que enderezar. Pero también, fuera del Estado, y esto, Pelegrín, quizás debíamos, no sé si tenemos tiempo para tocar. Sí, pero tenemos tiempo. Nos queda, hay dos cosas que ya este segmento estamos concluyendo y nos queda un segmento hay dos cosas final que yo quería que tocaran. Primero, cuando uno ve el desarrollo de la educación superior en Estados Unidos, uno lee los bárbaros que eran esos empresarios que construyeron Estados Unidos. Una de las cosas que les sorprende es cómo esta gente, después de haber hecho todas las maldades de este mundo, se volvieron súper ricos y terminaron donando gran parte de su riqueza. Sí, las grandes fortunas de Estados Unidos son las grandes promotoras de la educación superior. Y entonces esos grupos, junto con el Estado, porque la inversión del Estado en educación superior en Estados Unidos en ciencia y tecnología, en investigación básica, es lo que marca la diferencia. Pero como los grupos privados quisieron dejar su nombre no en la fábrica, sino en grandes instituciones. Entonces, fuera del Land Grant College, las nuevas universidades en Estados Unidos, las grandes universidades, fueron universidades privadas creadas con fortunas enormes. El viejo Stanford, que es uno de los ferrocarrileros, donó todo lo que tenía. Carnegie donó lo que pudo haber sido 80 billones. Rockefeller. Entonces, nosotros hablamos mucho de lo que el Estado debe hacer en educación superior y en educación técnica en general, pero nadie se cantea. Y es una cosa sorprendente en educación superior que las instituciones no han sido creadas por grandes familias como aporte a la nación, sino han sido creadas por gente profesionales, la iglesia. Y eso es un vacío grande que hay. Yo voy a recordar que en el Congreso se aprobó una ley, una enmienda a una ley, que permitía la constitución de un fondo para financiar carreras no convencionales de alto contenido científico técnico, financiado con los recursos de la seguridad social, hasta un 5%. Eso realmente era una vía, es una vía, porque es una ley aprobada, que no se ha puesto en práctica. Y la oposición mayor ha venido precisamente de sectores del empresariado que no quieren que esos recursos se puedan afectar a ese tipo de actividad. No se entiende, porque se supone que la inversión en educación es una de las actividades más rentables, claro, y además con más capacidad, sobre todo en ese tipo de carreras, de repagar lo que se invierte en ello. Y se supone que de todos los sectores, el más preocupado por una educación superior de calidad es el sector empresarial. Sí, eso es siempre y cuando base su esfuerzo empresarial en la creación de riqueza a través de la innovación, de la ciencia y tecnología, y no a través de la manipulación oligopólica o monopólica de los mercados. Traigo esto a colación porque creo que es un vacío que nosotros tenemos que llenar. Nosotros tenemos que resolver el problema no del involucramiento del sector empresarial solo en dar indicaciones de los programas, no, en el financiamiento. Sí. Y además yo creo que para una familia que se ha enriquecido en un país, dejar una universidad o dejar un gran hospital, es parte de su... Ramón, con tu permiso vamos a hacer un alto y vamos después en el segmento final a hablar de la inversión en ciencia y tecnología de República Dominicana, que yo creo que es un punto crítico, porque estudios
pronósticos, proyectos han habido, pero entonces a la hora de ejecutarlo vemos las limitaciones. Vamos a hacer un alto con tu permiso. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En este segmento final del programa, en otras palabras, dedicado a reflexionar sobre la situación de la educación superior, ciencia y tecnología en República Dominicana, con nuestro invitado, el ingeniero Ramón Flores, autoridad nacional en esta materia, quisiéramos ya dedicar este segmento final a hablar de la inversión en ciencia y tecnología. Es baja y uno percibe, que ha trabajado en este tema, que los actores, tanto del sector público como del sector privado, no creen en las posibilidades de la ciencia y la tecnología como factor transformador de la vida nacional. Los pronósticos, las evaluaciones, las propuestas, el plan nacional está ahí, pero ha faltado voluntad política y la inversión sigue siendo baja. Y eso obviamente tiene también una contrapartida en el sector privado que también no premia el recurso humano altamente calificado, ni tampoco se interesa, con ligeras excepciones, honradas excepciones, en invertir en ciencia, tecnología. Hay mucha gente investigando o tratando de investigar con muchas limitaciones. Lo que se ha podido ver es que los dominicanos en el exterior, cuando van a Estados Unidos, a Europa, pero fundamentalmente a Estados Unidos, se destacan. Así es. Se convierten en realmente gente de muchos aportes, de muchos logros, y tenemos muchos científicos. Nosotros logramos aprobar una ley que establecía el premio a la innovación en ciencia y tecnología a Eugenio de Jesús Marcano, que es un ícono de la ciencia de República Dominicana. Así es. Lamentablemente el sistema educativo de educación superior no ha abrazado esa causa de reivindicar ese premio, pero también es reflejo de la falta de una política en esta materia. Entonces hay gente que no confía con que podemos hacer ciencia. Y hay muchos extranjeros haciendo investigaciones en República Dominicana. Y hay muchos dominicanos en el exterior haciendo investigaciones. Y hay alianzas de dominicanos y extranjeros haciendo investigaciones importantes. Y sobre todo hay una juventud que uno no percibe, que quisiera hacerlo. Y de hecho, a nivel de ciertos colegios lo hacen, pero con muchas limitaciones. Dime tu apreciación, Ramón, comparte con nuestro público, en otras palabras, ¿por qué es importante, por qué puede marcar la diferencia que un país como este invierta más en ciencia y tecnología y sobre todo en ciencias aplicadas? Porque investigación básica, por el momento,
No es que no se puede hacer, yo creo que Sí, se puede hacer, se puede. pero para atraer a mucha gente a este nuevo paradigma es necesario empezar por investigación aplicada. Mira, el desarrollo desde hace 2 siglos, pero de manera creciente, depende el desarrollo económico del desarrollo de ciencia y tecnología. Y eso no es un tema ya hoy que se discute eso. ¿No? Ahora, nosotros, como yo te decía, la ciencia entra a la escuela y la escuela a la fábrica. Todavía no es claro que la ciencia haya entrado a la escuela dominicana. Por ejemplo, tú te vas a encontrar con que nosotros formamos a esta altura de juego, estamos en el siglo XXI, 8 o 10 matemáticos, 10 o 12 químicos. Eso es un sistema de medio millón de estudiantes. Sí. Sí, lo primero es que nosotros hemos perdido, hemos quitado importancia, o quizás nunca fue tan importante, la enseñanza de las áreas básicas de la ciencia en las universidades. Y eso tiene una segunda implicación. Si tú no desarrollas ciencia, ¿cómo vas a desarrollar tecnología? Claro. Si no eres fuerte en ciencia, no vas a ser fuerte en ingeniería. Entonces, ¿Tú crees que tiene sentido atraer una migración de países que tienen recursos humanos con políticas específicas orientadas a incentivar ese recurso humano altamente calificado en ciencia y tecnología, definitivamente. insertarlo en el sistema educativo dominicano? Definitivamente. Todo el talento científico que nosotros pudiéramos traer al país sería ganancia. Porque parte del problema es que en estos momentos nosotros no tenemos muchos científicos. Nosotros no tenemos mucha gente con capacidad para investigación de punta. Sí. Entonces, realmente es un sistema de educación superior grande y precario. Yo creo que todo el esfuerzo, de hecho hay un esfuerzo que se está haciendo ahora para la formación de profesores, que se va a importar, se está importando profesores extranjeros. Pero aquí yo quisiera volver otra vez y hacer mucho énfasis porque es un tema que a mí me preocupa mucho. Nosotros no tenemos una política muy activa de ciencia y tecnología de parte del gobierno, ni de parte del sector privado. Es decir, estas son áreas donde el sector privado tiene que incidir, tiene que pelear y tiene que poner recursos. Bueno, voy a poner un ejemplo. Uno de los sectores que debería, porque para países como el nuestro tendría una razón de ser fundamental, es el desarrollo de la industria nacional del software. Lamentablemente, la ley para crear el marco institucional de incentivo para la industria nacional del software no ha podido aprobarse, pero tampoco hay una política de software libre. Estamos avanzando hacia la República Digital, pero el Estado en sus instituciones cada día repugna más del uso del software libre, que es una herramienta que nos permite crear conocimiento y compartir conocimiento. Pero tú tienes que formar gente. Claro. Formar gente en software libre. Entonces, ahí no es muy claro. Nosotros tenemos, vamos a ponerlo de esta manera, nosotros no tenemos una política muy definida sobre educación superior. ¿Para qué queremos educación superior? ¿Qué es lo que debe responder educación superior? ¿Qué problema queremos resolver con eso? Y no tenemos una política muy clara sobre el papel del Estado como desarrollador, como ofertante de educación superior. No hay una política de las instituciones de educación superior pública en República Dominicana, que es un elemento esencial para el desarrollo de ciencia y tecnología, porque al final el Estado va a tener que financiar. Y lo va a hacer fundamentalmente a través de sus propias instituciones. Más aún, cuando hablamos de educación técnico superior, por ejemplo, donde también ahí viene todo el problema de una tecnología de un nivel más bajo, eso no se va a desarrollar si no hay una gran presión del empresariado, un gran apoyo del empresariado y sobre todo el financiamiento público. Es decir,
es fácil financiar un abogado, la formación de un abogado, pero paradójicamente no es tan fácil financiar la formación de un técnico en electrónica. Entonces eso requiere una gran vocación de parte del Estado, requiere recursos y va a requerir una gran participación en términos de presión y en términos de recursos del sector privado. ¿Y qué posibilidades tú ves de que los dominicanos en el exterior que han sido exitosos en este campo lo podamos ligar? Vincularlo al esfuerzo. Debíamos tener una política en ese sentido. De hecho, los asiáticos le ha ido muy bien con eso. Comenzaron con los japoneses. Los taiwaneses, los coreanos, le ha ido muy bien, y ahora los chinos. Yo participé en un evento hace muchos años en la Universidad de Yale, donde habían 400 jóvenes dominicanos de todas las universidades de élite de Estados Unidos. Ellos eran hijos norteamericanos, hijos de dominicanos, que estaban buscando sus raíces. Porque son norteamericanos, pero son dominicanos. Pero son dominicanos. Entonces, todos eran de universidades de élite y eran talentos, gente bien formada. Entonces, te formulé esa pregunta porque sé que entre ellos está la inquietud de apoyar al país, aún sea desde los Estados Unidos. Y debíamos desarrollar una política sobre eso, en ese sentido, porque le ha ido muy bien a los países que han logrado esa ligazón. Nosotros tenemos gente de mucho nivel en Estados Unidos. Debemos tener mucho en Europa, pero lo que yo sé es que hay mucha gente de mucho nivel en Estados Unidos que, como tú dices, le gustaría vincularse a las universidades, a trabajos que se estén haciendo acá. Pero nosotros no hemos desarrollado ni siquiera una política para absorber eficientemente a los muchachos que enviamos y que regresan. Tenemos que cambiar el paradigma del éxito, porque en República Dominicana el éxito se mide mucho por la cuenta, los recursos. Fíjate que a los peloteros se le valora no solamente por que son estrellas, ases del deporte, sino también por el costo de los contratos, lo que le pagan. El monto. Entonces eso se convierte en un paradigma de éxito. Lo mismo pasa con los músicos. Sin embargo, el paradigma del científico es diferente. Del investigador en República Dominicana está totalmente devaluado. Se le ve como algo extraño, un cuerpo extraño en la sociedad. Y no se le premia, no se le reconoce, no se le estimula. Así, a mí me consta, porque solamente en energía hay una cantidad o de curiosos o de investigadores que están realmente tratando de producir. Hay un tema que es un tema interesante, pero ya no tenemos tiempo. Ya sé que no te... Gózalo y vamos a hacer un compromiso para ¿qué es lo que está profundizar? lo que está haciendo educación en materia de formación de maestros? Yo creo que va desarrollando un nuevo paradigma. Y ahí se está incluyendo la importación de profesores extranjeros, cumplimiento de una serie de normas que a mi modo de ver es esperanzador, no solo por lo que puede representar en términos del profesor del futuro, sino por lo que puede representar para otras carreras. Gracias por tu reflexión final. Vamos a hacer un compromiso de seguir tratando este tema, porque apenas vamos a decir, podemos decir que tratamos una vertiente del tema, quedan otras, como por ejemplo el papel del Estado en la educación superior con sus universidades. Con sus universidades, que es un tema que hay que tocar. Hay que tocar, pero eso será en otra ocasión. Yo te reitero las gracias por haber aceptado la invitación a participar en otras palabras. Le doy las gracias a nuestro público que sigue semana tras semana este programa en otras palabras y a nuestros patrocinadores de Leche Millets que hacen posible que este espacio llegue a todos ustedes. En otras palabras, puede ser visto en horarios de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche
y también los martes y los jueves de 7 a 8. Y en el canal de YouTube, En Otras Palabras TV. Todos los programas de En Otras Palabras ahí están disponibles. Gracias a ustedes por su atención y hasta la semana entrante, Dios mediante.